¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad, de nuestro canal Nepo Baby, como le decimos de cariño a este canal que gracias a ustedes ya tiene más de 50,000 suscriptores? Síganos echando la mano para alcanzar los 100,000 próximamente de este canal alterno de entrevistas, notas, opiniones domingueras. Oiga, pues yo quiero hablar de entrada de todo este tema de China y de Estados Unidos. La ofensiva económica, política, diplomática de Donald Trump en contra de la República Popular de China cuenta con un elemento de apoyo fundamental. ¿Sabe cuál? El prejuicio. Ese prejuicio tan lamentable que ha caracterizado la historia de la Unión Americana. Y esta aparece siempre en los Estados Unidos y ahora lo utiliza Trump gracias a la historia de estereotipos racistas construidos durante décadas. Trump, usted lo sabe, llevó a cabo una campaña en donde criminalizó a los migrantes, lo sigue haciendo. Para ellos los migrantes son todos delincuentes. Ha hecho que el color moreno sea símbolo, sinónimo de gente mala, de gente perversa, y que sea atacada directamente por aquellos supremacistas quienes se creen tienen el derecho de llevar a cabo una acción de esa naturaleza y que por miedo, dicen algunos, por estupidez, decimos otros, pues se olvidan completamente de cualquier lógica, cualquier razonamiento y van directamente en contra de su blanco. ¿Por qué? Porque el presidente lo ha legitimado. Trump sabe que uno de los pilares fundamentales de la identidad estadounidense es la cultura llamada WASP, ¿no? WASP, un acrónimo en inglés de White, Anglo-Sajón and Protestant, blanco, anglosajón y protestante. El resto, de una u otra manera, dentro o fuera del país, son enemigos, ¿no? Que quieren destruirlo. Es así de sencillo. Esa es la idea de Trump y de este grupo anglosajón. Todo lo que viene de afuera nos quiere destruir. Vea el caso del fentanilo. México ha logrado bajar el 64% del tráfico de fentanilo a Estados Unidos desde la llegada de la doctora Sheinbaum a la fecha. ¿Por qué se sigue vendiendo tanto fentanilo? Ay, es que solamente faltan todavía 38% paparruchas, sino porque Estados Unidos no hace su trabajo. Así de sencillo. ¿Y por qué no lo hace? Porque no lo quiere dejar, porque no le interesa combatir el narcotráfico, porque le interesa tener drogada a su sociedad. Por eso, por eso no combate la producción de fentanilo en su territorio, que por supuesto que se da junto con otras, drogas. En Estados Unidos no sorprende que se hable de la amenaza a China. Están acostumbrados a las amenazas, sea esta soviética, japonesa, árabe, islámica o latina. La amenaza del otro, en pocas palabras, es parte de la cultura popular que va desde los comicios hasta las redes sociales de hoy, pasando por Hollywood, por supuesto, por las series de televisión. Le decía hace un momento, no combaten el fentanilo que se sigue produciendo y el problema entonces, ¿dónde es? De afuera, no de esos morenos malvados que corrompen a nuestros inocentes anglosajones. ¿Qué es lo que se acuerda de la época de la Guerra Fría? ¿Cuántas películas no hubo por parte de Hollywood protagonizadas por ese concepto del héroe americano, de puro anglosajón? El caso de Schwarzenegger, Bruce Willis, Sylvester Stallone, que derrotaban precisamente a esos malditos comunistas, ¿no? A esos malos comunistas quienes intentaban arrebatarnos la libertad, porque nosotros somos representantes de la libertad. Una muestra palpable de este cuento ridículo se vio en Rocky 4, por ejemplo, con ese boxeo, esa pelea de boxeo con Iván Drago, y cómo satanizaban a la Unión Soviética, cómo satanizaban precisamente a los ciudadanos soviéticos y todo lo que significara precisamente esa parcela del mundo junto con sus aliados, ¿no? Y podemos ir viendo las películas en las cuales Estados Unidos busca constantemente caer en esa situación para seguir adoctrinando a la gente. Le cuento un caso específico rápido de ese tipo de acciones. Tiene que ver con el cine de cómics. Usted sabe que yo soy freak, soy nerd, como decíamos en nuestro tiempo orgullosamente, y hay un cómic que se llama, o novela gráfica que se llama Flashpoint, en donde, para no contársela, por supuesto, los superhéroes de DC, encabezados por Flash, viven una situación atípica, utópica, como usted guste, pero sobre todo apocalíptica. En el momento en que Flash regresa al pasado para salvar a su madre, ser asesinada y cambia todo el presente, en el cual Aquaman y la Mujer Maravilla están en guerra y están llevando al mundo a la Tercera Guerra Mundial. Superman, y ahí me voy a centrar para hacer el paralelismo al que queremos llegar,
está detenido en una cárcel norteamericana, en donde el gobierno norteamericano ha hecho pruebas con él desde que llegó a la Tierra. ¿Por qué? Porque no llegó con sus padres, sino que llegó a la Tierra y lo detuvo el ejército norteamericano y a partir de ahí ha hecho experimentos con él. Bueno, ese es el cómic original. En la película que hicieron supuestamente basada en ese cómic, resulta que la persona que está detenida, que representa a la fortaleza de Superman, que en este caso es Supergirl, es detenida por quien cree, por los rusos. Los rusos eran los malos, los rusos son los violentos, los rusos son los que estaban atacando precisamente en ese sentido y eran capaces de hacer pruebas de esa forma con una criatura, no los americanos, porque los americanos dicen nosotros somos los buenos. Esa es la forma de operar. La amenaza del otro no es patrimonio estadounidense, es cierto. El intelectual palestino Edward Said explicó el lugar del otro en el mundo occidental en su obra Orientalismo, y la descripción de ese Oriente exótico retrasado le sirvió a las grandes potencias coloniales en los siglos XVIII y XIX para imponer su dominación, acompañada por la indiferencia o complacencia de sus poblaciones ante las innumerables masacres que cometían sobre seres inferiores en territorios conquistados. ¿Cuántas veces la historia norteamericana no ha justificado la masacre del genocidio de indios, por ejemplo, en pro del desarrollo o en pro del hecho de decir es que eran agresivos o eran violentos? El chiste es que eran los villanos. Esta construcción en Occidente se basa en antimonias esencialistas. Por un lado, Occidente sería el representante del bien, civilizado, científico, racional, moderno, pacífico, y por el otro, el Oriente representa al mal, representa al retraso, representa la superstición, representa lo irracional, representa lo violento. Y tal vez el caso más conocido respecto de la amenaza del otro en Estados Unidos sea la demonización de la población estadounidense de origen japonés después del ataque a la base naval de Pearl Harbor en 1941. ¿Por qué? Porque además de calificarlos de ratas, monos, traicioneros, crueles, pusieron en campos de concentración durante años a cerca de 120,000 descendientes de japoneses, algunos hasta 1946, cuando ya había finalizado la Segunda Guerra Mundial. Fue tan brutal lo que hicieron que 40 años después el Congreso de Estados Unidos emitió una declaratoria de disculpas y reconoció que la detención de miles de personas había sido injusta, inconstitucional y producto de prejuicios raciales e histerias de guerra. Ahora el enemigo son los chinos. Y usted no me dejará mentir, verá series de televisión, verá películas en donde China representa el mal, en donde China es el provocador, en donde China es el que atenta contra la paz de las balas, cuando China no ha tirado una sola bala en toda esta discusión, cuando China tiene una cantidad ínfima de bases militares, una realmente, para enfrentar a las más de 700 que tiene Estados Unidos, cuando Estados Unidos está empobrecido, anquilosado, derruido y China representa el futuro. Así de sencillo, así de claro. No van a cuestionar el destino manifiesto los chinos y por lo tanto se vuelven los villanos. Ese destino manifiesto, la famosa doctrina del siglo XIX que tiene Estados Unidos para guiar a la humanidad por la senda de la civilización y el progreso, cae de nuevo viejo, diría este Bugs Bunny, ¿no? Van a retomar esta postura. ¿Cuál es el imaginario generalizado sobre China y los chinos en Estados Unidos? Le pregunto. Según múltiples estudios, piensan que son comunistas, que su gobierno solo hace propaganda, que todos viven vigilados, que roban las propiedades intelectuales de los países desarrollados para copiarlas, que abusan del trabajo infantil, que son que sus productos son de mala calidad, que contaminan el planeta, que son depredadores cada vez que invierten en algún país, que quieren invadir Taiwán, que espían a Estados Unidos con globos, cuando todo esto es lo que hace Estados Unidos. Todo esto. Y para colmo de males, comen murciélagos o escorpiones en los mercados y desde un laboratorio propagan una pandemia por el mundo. En síntesis, nada que aprender de una civilización que se opone a todo lo que implique libertad, modernización, desarrollo. Mire, no es casual que en gran parte de las encuestas sobre China se suela incluir la palabra amenaza en la pregunta, bastante inductiva, por cierto.
La pandemia del COVID-19 vino como anillo al dedo a Trump y a todos los trumpistas para afianzar estas creencias tan difundidas y tan estúpidas. En los medios de comunicación se usó y abusó del término virus chino, aunque la Organización Mundial de la Salud no nombra enfermedades por ubicación geográfica justamente para evitar las estigmatizaciones. Donald Trump, a su estilo, en plena pandemia, no se privó de referirse despectivamente al virus con el término Kung Flu, ¿no? Un juego de palabras que remite al arte marcial del Kung Fu. Sin embargo, la ridiculización impidió que se prestara atención a algo muy importante que apenas fue informado por escasos medios de comunicación por parte del equipamiento médico utilizado en los hospitales. ¿Y a qué me refiero? Que ese equipamiento médico era chino. Ese equipamiento médico que sirvió para salvar a millones de vidas en el mundo es chino. No era de empresas estadounidenses fabricada en China. Era tecnología de avanzada desarrollada en China que no existe en Estados Unidos. En otras palabras, la pandemia visibilizó que los chinos no solo copian o hacen baratijas, sino que están varios pasos adelantados de los Estados Unidos en numerosas áreas de infraestructura tecnológica. En un artículo de mayo del 2025, publicado en una revista, Foreign Affairs, eh, titulado Subestimando a China, se afirma que no se toma en cuenta la habilidad que tiene para innovar, porque todavía se piensa erróneamente que simplemente copian y reproducen innovaciones occidentales. Allí se menciona que 6 de las 10 industrias del futuro están siendo lideradas por China y que desde el punto de vista tecnológico domina todo, desde vehículos eléctricos hasta reactores nucleares de cuarta generación. Como si esto fuera poco, se asegura que producen más patentes que en Estados Unidos y que sus publicaciones científicas están entre las más citadas, aunque a simple vista pues no aparezcan en el motor de búsqueda, no regular. Es verdad, si uno se guiara por el algoritmo, pues parecería que no hay investigación científica en China, ni en las ciencias duras, ni en las humanísticas, y hay que buscar con lupa en los medios de comunicación occidentales para encontrar referencia a los científicos chinos. Al gobierno de Donald Trump le conviene que se mantenga en el imaginario chino de Bruce Lee, ¿no? De los textiles baratos, la comida exótica, todo esto para reforzar los estereotipos, en vez de reconocer que China ha dado pasos gigantescos en su desarrollo, que ya supera a Estados Unidos en numerosas áreas de tecnología. Pero el árbol nunca puede tapar el bosque. Es lo que se le olvida a Estados Unidos ante las nuevas medidas arancelarias de Trump. El economista Paul Krugman escribió el 16 de abril que Estados Unidos va a perder la guerra comercial con China. ¿Por qué? Porque está llevando un cuchillo a un duelo con pistolas. Imposible saberlo, por supuesto, pero nos decía el otro día Cristian Nader y también en otra ocasión mi querido Jesús López Almejo, este, el problema es lo que sigue después de ello, en donde un gobierno prejuicioso que es derrotado también en lo comercial, en lo económico, en la narrativa, en su desesperación, puede cometer el peor de los errores. Por supuesto, un gusto, por supuesto, un placer. Pulgares arriba y nos vemos al ratito. Gracias.